cuenta de esta información que se conoce en la madrugada de nuestro país, de la muerte a los 88 años del Papa Francisco. Hemos dado cuenta de su historia, su trayectoria, las reacciones de los líderes a nivel mundial, pero también hemos dado cuenta de un funeral que va a ser distinto a propósito de reglas que instaura en su papado el propio Francisco, el propio Jorge Mario Bergoglio. Queremos hablar de esto y demás a esta hora con Marcial Sánchez, doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Historia por la Universidad de Chile. Marcial, gracias, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Sí, efectivamente, hoy día nos despertamos con la muerte del Papa muy temprano. Ya hemos estado conversando sobre el tema y la verdad que estamos frente a una situación, si ustedes me permiten, bien particular, porque estamos frente a un Papa, el primer Papa latinoamericano, el primer Papa jesuita. Me atrevería a plantear que es uno de los papas más innovadores dentro de los pontificados que hemos conocido no solamente en el siglo XX, sino en la historia de la Iglesia. Un hombre que no tuvo ningún problema de hacerse cargo de temas tan complejos como los abusos sexuales dentro de la Iglesia cometidos por sacerdotes, y también en la situación del Banco Vaticano. Un hombre que la verdad se hizo cargo de una opción por los pobres desde el inicio, de acuerdo, cuando elige el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís. Colocó un símbolo de humildad y de amor también por los más pobres, y él insistió constantemente en una iglesia para los pobres y desde los pobres. Ahora, criticando fuertemente también el capitalismo salvaje y la exclusión social. Un papa latinoamericano, se nos ha ido hoy día un papa latinoamericano, un papa cercano, un papa que marcó una pauta de cambio, no solamente lo que les estoy comentando, sino en muchas aristas. Dejó todo escrito, ahora los sucesores serán los que tendrán que hacer carne, efectivamente, muchas de las cosas que él planteó. Ya hablaremos, Marcial, en su momento de esa sucesión, del cónclave que viene después de la ceremonia fúnebre, que se debiera extender por varios días, pero en ese rol de innovación en temas de la mujer, en temas de la ecología. Pero tú decías, y es inevitable marcar la diferencia respecto de lo logrado por tanto Benedicto XVI como por Juan Pablo II, en cómo enfrentó los abusos cometidos por miembros de la Iglesia y donde su paso por Chile tuvo un rol bien significativo en eso. Y bien polémico, Marcial. No olvidemos que en ese momento el Papa Francisco le pide a los fieles de Osorno, o les dijo en su momento, que Osorno sufre por tonta, porque no abre su corazón a lo que Dios dice, digamos. Sí, mira, la verdad que a los seres humanos nos reconocemos, la inteligencia de los seres humanos se los reconoce en la medida que somos capaces de poder darnos cuenta de los errores que cometemos. Y yo creo que él se da cuenta del error que comete. Se lo hacen ver en el Vaticano cuando él llega, claro. Y efectivamente él dice, hay un error, y es un error grave, tan grave que al año siguiente él convoca a los cardenales, de acuerdo, a poder conversar, los cardenales del mundo, a conversar sobre el tema de los abusos y cómo hacerse cargo de esta situación, o cómo, mejor dicho, hacerle frente a esta situación. Mira, y ahí es donde yo me quiero detener, porque uno puede efectivamente decir y no hacer. Él dijo y hizo. Imagínate que la Constitución Apostólica, la City Great Day, de acuerdo, que tiene que ver con la reforma del libro sexto del derecho penal de la Iglesia del 2021, él hace una reforma completa al derecho canónico. Hay que decirle a la gente que nos está escuchando que el derecho canónico es el derecho que rige a la Iglesia Católica en lo interno, y él ahí clarifica y endurece las sanciones contra los delitos de abusos sexuales, y especialmente contra menores y adultos vulnerables. Eso no estaba dentro de las normativas internas, y él efectivamente no tiene problema de poder plantearlo. Más aún, él plantea un vademecum para poder, después de esta reunión, de este cónclave que se produce de los cardenales del mundo, él plantea efectivamente que había que hacer una reforma y genera el vademecum de qué había que hacer cuando un obispo, cuando un sacerdote se veía inmiscuido en este tipo de delitos. La verdad que es un problema grave el que la Iglesia Católica enfrentó y enfrenta.
con estos abusos de conciencia, abusos de poder y abusos sexuales dentro de la Iglesia, como lo dijo el propio Papa, claro. Y no solamente a la Conferencia Episcopal Chilena, porque la gente cree que solamente han sido los chilenos. No, fueron los polacos, los alemanes, son varias las conferencias episcopales que él citó posteriormente a la chilena para poder comentarle que han habido abusos de este tipo también dentro de sus propias diócesis. Ahora, lo de Chile, Marcial, yo lo decía, es bien particular porque él realiza la visita a Chile en enero del 2018 y un par de meses después, en mayo del 2018, él convoca a los 34 obispos chilenos a Roma y les acepta a todos la renuncia. Así es, y los papas, y mira, muchos de ellos durante bastante tiempo, estoy hablando de los obispos chilenos, negaron que habían renunciado. Cuando todos sabíamos a ciencia cierta, los que nos involucramos en estos temas, que efectivamente ellos habían presentado la renuncia por decoro, porque efectivamente que te digan a ti en la cara, y te lo diga el propio Papa, que han habido estos abusos y además que ellos fueron cómplices, y fueron cómplices debido a que tenían los antecedentes y no hicieron absolutamente nada. Eso es lo más doloroso. Bueno, y ese dolor se expresa también en la adhesión a la Iglesia Católica, que ha caído, los guarismos han caído estrepitosamente, y no porque la gente quiera irse de la Iglesia, sino que la Iglesia no está cumpliendo con el rol que debía cumplir en su momento. Y yo creo que esa es una labor muy importante del próximo Papa. Entonces yo creo que efectivamente es una situación, me acuerdo que todavía está en proceso. La gente para que la gente sepa, hay investigaciones que se están llevando a cabo en estos ámbitos. En Bolivia, por ejemplo, me ha tocado conversar, de acuerdo con algún fiscal, de acuerdo en Bolivia, que está llevando adelante algunas investigaciones. Lo mismo pasa en Brasil, en Argentina ya habían aparecido, pero Chile es el país donde más se denotó esto, por lo que tú me dices muy bien, de acuerdo que efectivamente el Papa llama a los obispos y les dice en su cara la realidad de lo que sucede en Chile. Esa es una situación muy dolorosa para él, debido a que él los conocía muy bien. Yo me recuerdo una conversación, con esto no voy a develar nada nuevo, me recuerdo una conversación con Monseñor Goich, que él estuvo ahí, y él decía que el Papa estaba complicado, y el Papa estaba complicado porque quería mucho a Chile, y era un latinoamericano, y que no podía entender cómo se podían dar estas situaciones, y cómo él no se había dado cuenta, como muy bien dices tú, y él había apoyado a uno de estos obispos con tanta fuerza cuando él estuvo acá, tráiganme pruebas, y llegaron 3.600 fojas de pruebas cuando vino Chicluna y Bertemó posteriormente. Absolutamente, todo es una calumnia. Así calificó el Papa Jorge Bergoglio las acusaciones contra el obispo Juan Barros, de él estamos hablando, en el último día de su visita a Chile, el jueves 18 de enero. Sorprendió en ese momento, tal como describías tú, Marcial, por su dureza para descalificar derechamente a los denunciantes, porque 24 horas antes había estado en la Eucaristía en las afueras de Temuco: no se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. Y de ahí se deriva todo lo que ya conversábamos, pero fue un capítulo complejo, fue un capítulo muy doloroso para las víctimas en Chile y, según entendemos, también muy doloroso para el Papa, también después de su visita a nuestro país y todo lo que deriva en estas reuniones. Marcial, vamos a estar hablando muy probablemente durante estos días, pero quería quedarme con el tema de el funeral del Papa, la diferencia que se hace a propósito de las mismas normas que instala el Papa Francisco en esta lógica como de mayor austeridad, de acortar plazos. ¿Qué debiéramos empezar a ver? Vamos a ver un funeral distinto, no vamos a ver un Papa colocado sobre una tarima, sino lo vamos a ver en el suelo. Vamos a ver además la propia muerte del Papa. Fue verificada no en cualquier lugar por el Carmellengo, sino fue verificada en su capilla privada, como dice la norma. Vamos a ver un rito mucho más austero. Vamos a ver también que el féretro se cierra, de acuerdo, no está abierto. Todas estas reformas el Papa las aplicó en noviembre del 2026. Les cuento como anécdota que todavía las normativas de este funeral todavía no son traducidas al castellano, están en italiano todavía. ¿Ya? Y cuando uno lee, se da cuenta que son muchas las normativas, pero básicamente el tenor de las normativas es que sea mucho más austero. Más aún, habitualmente los papas eran enterrados en un solo lugar, de acuerdo, en el propio Vaticano, pero ahora se abre la posibilidad que se entierre donde el Papa considere dentro de Roma.
y dentro del propio Vaticano. Por lo tanto, estamos frente a una reforma que la vamos a empezar a observar. Efectivamente también va a durar más tiempo, pero sí hay una cantidad de duelo, una cantidad de 9 días de duelo, y ya empieza a convocarse, desde la muerte del Papa, empieza a generarse ya la preparación que ya lo sabemos, hace ya un rato se estaba preparando el próximo cónclave para elegir al otro sumo pontífice al que venga después de Francisco. Ya, pues y ahí veremos cuál es el camino que siguen las autoridades de la Iglesia. Marcial Sánchez, doctor en Historia, experto además en Historia de la Iglesia, gracias por este primer contacto con Radio ADN. Muy buenos días. No, muy buenos días, que estén muy bien, adiós. Francisco, 66 naciones, entre ellas Chile, pudieron verlo de cerca. Hoy, el mundo lo despide. Una transmisión especial de ADN. Desde el Vaticano se informa luto de 9 días por la muerte del Papa Francisco, que cumplió un mandato de 12 años desde que fue elegido en 2013, en un momento histórico también tras la dimisión de Benedicto XVI. Joseph Ratzinger renunció cansado y derrotado por las intrigas palaciegas y la corrupción de la curia y por verse impotente para emprender las reformas internas que requería el Vaticano desde el banco de la Santa Sede al escándalo de la pederastia. Jorge Mario Bergoglio, argentino jesuita, fue el elegido para emprender una renovación en la Iglesia Católica. Esto hasta su fallecimiento en la madrugada de nuestro país.